tardes a todos. Vamos a ver otro nuevo video, en este caso estructuras para cargas horizontales. Lo vamos a dividir en varias secciones. Esta sería la parte inicial, parte A. El diseño de estructuras bajo cargas horizontales tiene sus particularidades, como algunos ya lo conocen y otros estarán metiéndose en el tema. Si las secciones horizontales no fueran determinantes en un edificio en altura, el diseño de las sucesivas plantas no sería más que repetir una planta tipo. Y tendríamos, por lo tanto, iguales vigas, losas en todos los niveles y secciones de columnas. Las secciones de columnas eventualmente se van a incrementar a medida que se desciende hacia la planta baja, porque se van acumulando cargas naturalmente, y sí, sobre las columnas derivadas de D más L habría mayores solicitaciones. Pero cuando crecen en altura los edificios, si suponemos, como un ejemplo burdo idealizado, que el edificio es un núcleo hueco, empotrado y libre, o sea, una ménsula, con un tubo perimetral donde hay una carga uniforme, idealizamos la carga de la acción del viento como una carga uniforme, ¿sí? B actuando sobre una de sus caras en esa dirección, paralela a B. Entonces, si suponemos en forma idealizada al edificio como una sección de tubo perimetral con espesor constante, con esas condiciones de borde que mencionamos, empotrada, bajo un sistema de cargas horizontal, la respuesta del mismo, ¿cómo va a ser? Para cargas supuestas uniformes, el peso va a crecer en forma lineal con la altura, el momento de vuelco en la base los hace, su crecimiento es según una potencia cuadrática, y las deformaciones o flechas crecen según una potencia cuarta. O sea, la reacción vertical va a ser igual al peso por unidad de altura por h, el momento volcador b por h cuadrado sobre 2, y la flecha máxima b por a por h a la cuarta sobre 8 y j. Es decir, que cobra más incidencia en la medida que la altura aumenta, significativamente más el aspecto de las deformaciones y el control de las mismas. No obstante, las hipótesis que planteamos, que es una grosera aproximación, podemos sacar las conclusiones que mencionamos básicamente. Al aumentar la altura, los problemas relacionados con el requerimiento de rigidez cobran mayor relevancia que aquellos que están asociados con la demanda de resistencia. Estas son algunas torres de Puerto Madero, varias de ellas desarrolladas por el estudio del ingeniero Feinstein y su consultoría, realmente proyectos notables, ¿no? Hermosos. Otra característica de los edificios torre consiste en la necesidad de disponer de un área cada vez mayor en planta para la circulación vertical. Esto condiciona la propuesta estructural. Acá observamos, por ejemplo, los tabiques para un edificio planta de la Torre de España de 62 niveles, con una configuración de sus frentes, que ya veremos alguna foto muy bonita, donde los tabiques centrales alojan los ascensores y escaleras. Esta es la foto justamente del mismo edificio. Fíjense que tiene un frente que va cambiando en forma curva. Eso genera una serie de dificultades estructurales que fueron salvadas en forma magnífica. Y en la planta baja hay un gran vacío de dos de sus caras que sobrevuelan, apean muchas columnas sobre una gran viga en cada una de sus caras, que está incluida dentro del frente de la estructura y no se visualiza, dejando esa planta libre con una gran columna en la esquina. Con el tiempo, en particular para los edificios destinados a oficinas, los requerimientos arquitectónicos de contar con amplias superficies vidriadas se incrementaron, generando nuevas tipologías estructurales para dar respuesta a la demanda de rigidez. Si ustedes me van a disculpar, pero tengo un poco la voz tomada porque recién estoy terminando el proceso post-COVID y en mi caso no fue asintomático, tuve bastantes dificultades, por suerte no grave ninguna, pero me afectó bastante y las cuerdas vocales también, así que discúlpenme, seguramente
videos en unos días van a ser normales, pero la ansiedad pudo más y me animé a tratar de intentar desarrollar este. Estudiaremos básicamente los dispositivos adoptados para soportar las acciones horizontales derivadas del viento, fundamentalmente. Cabe señalar que las acciones horizontales pueden ser originadas por tres grandes grupos. Por un lado tenemos las acciones derivadas del viento, por otro lado tenemos las acciones derivadas de sismos y por otro explosiones o impactos. Recordamos las Torres Gemelas, por ejemplo, que fueron impactadas por aviones. Estas últimas dos, acciones sísmicas y explosiones e impactos, quedan fuera del alcance de los videos que vamos a ver, porque por ende están fuera del alcance del contenido de la materia hormigón 2. Este es, por ejemplo, cómo quedó un edificio con elementos premoldeados en Londres ante la explosión de un cilindro de gas propano, y se vio la falta de redundancia que provocó el colapso de una parte importante del mismo. Solamente vamos a hacer un comentario de las acciones sísmicas. Las acciones sísmicas, la naturaleza de las solicitaciones derivadas de la acción sísmica es esencialmente diferente de aquellas derivadas del viento. Las mismas son el resultado de los desplazamientos del terreno generados por el evento. Los movimientos sísmicos se caracterizan por desplazamientos, velocidades y aceleraciones que son erráticas en magnitud, duración y frecuencia. Mientras que las acciones sísmicas son de origen inercial y proporcionales a la masa de la estructura y a características de la misma tales como la rigidez, el amortiguamiento y el periodo fundamental, las acciones derivadas del viento son proporcionales a la superficie expuesta al mismo de la estructura y también intervienen las características del edificio como la rigidez, amortiguamiento y periodo fundamental, vale la pena aclararlo, en las torres como las que hemos visto en las fotos. Por eso, para su diseño se suelen hacer ensayos en túneles de viento para ver cuál es la respuesta de la torre frente a la acción del viento y no alcanza con el reglamento vigente de aplicación para este tipo de estructuras. Con respecto a las acciones sísmicas, entonces, para terminar este comentario breve, la posibilidad de sobrevida de una estructura frente a la acción del sismo depende fundamentalmente del planteo estructural adecuado. No sirve un cálculo sofisticado sin un planteo estructural adecuado, ténganlo muy en cuenta. Fíjense en el dibujo arriba, de la izquierda. El dibujo de la derecha es deficiente. Se han generado rótulas plásticas en las columnas del primer nivel y ese edificio, cuando sufre el desplazamiento delta, es muy raro que pueda sobrevivir un sismo, sin al menos sufrir daños muy graves que ocasionen quizás su demolición posterior. El edificio de la izquierda se han formado rótulas plásticas en las vigas antes de llegar a la columna, en la zona previa al nudo. Esas situaciones es mucho más fácil controlarlas, es mucho más fácil en las vigas lograr ductilidad, confinando el hormigón adecuadamente y armándolo adecuadamente, como se ve cuando uno estudia el tema de diseño sísmico. Entonces la configuración deseable sería la de la izquierda. Rótulas difusas que se presentan en vigas y no rótulas que se presenten en columnas. Entonces, lograr la disipación de energía en rótulas en vigas, evitar discontinuidades estructurales es fundamental, evitar el comportamiento piso flexible como en el dibujo de la derecha y confinar el hormigón comprimido. Básicamente se trata de que el suelo le transmite energía a la estructura y la estructura tiene que ser capaz de disiparla sin colapsar. En cuanto a las acciones derivadas del viento, las acciones horizontales derivadas del viento tienen que ser tomadas por sistemas estructurales especialmente diseñados al efecto, y para ello se deben cumplir con exigencias de equilibrio, resistencia, estabilidad, serviciabilidad, o sea, el controlar las aceleraciones y deformaciones que no sean perjudiciales para el uso. Veremos posteriormente una clasificación de los sistemas estructurales. Y la acción del viento, con respecto a la acción del viento, sobre la cual sí vamos a hablar un poquito más, se origina en el movimiento de masas de aire debido a diferencias de presión en las distintas zonas de la atmósfera y a la rotación terrestre. En virtud a la masa y a la velocidad, el aire en movimiento tiene una cierta energía cinética y cuando interponemos un objeto frente a una corriente de aire, hace que la corriente de aire se deflecte o se detenga parcialmente,
y por tanto parte de esa energía cinética se transforma en energía de presión sobre el objeto. Tomado de la misma dibujo del CIRSOC 102 de viento, tenemos este modelo de laboratorio donde se va variando el viento que incide sobre el modelo y se muestran las presiones en diferentes puntos, son totalmente erráticas las mismas, segundo a segundo, como vemos, y son naturalmente distintas sección a sección. En base a este diagrama muy complejo de cargas, tenemos que luego llegar a un diagrama que permita en las normativas que nosotros podamos manejar a uno o varios diagramas para luego hacer un diseño, que es nuestro propósito, que sea seguro y confiable. La intensidad de la presión en un punto dado de un obstáculo va a depender de factores tales como la forma del obstáculo, el ángulo de incidencia del viento, la velocidad y la densidad del aire, las características superficiales del obstáculo y la rigidez de la estructura. Dado que estamos tratando el movimiento de un fluido, los efectos del flujo de viento, los efectos que el mismo flujo produzca sobre la estructura, no van a ser de carácter estático sino dinámico. No obstante, desde el punto de vista práctico, es usual para estructuras dentro de un cierto ámbito evaluar a la acción del viento como cargas estáticas equivalentes, siempre analizando con criterio si ese enfoque es de aplicación para la estructura que nosotros estamos estudiando. Si la energía que el viento transfiere a la estructura es mayor que la que éste es capaz de disipar, el amortiguamiento va a resultar menor que el requerido y por ende la amplitud de las oscilaciones va a ir en aumento. Y esto ante una tormenta de gran intensidad podría provocar daños o el mismo colapso de la estructura. También puede ocurrir que ráfagas no muy importantes por su velocidad, pero con frecuencia similar al periodo propio de vibración de la estructura, amplifiquen la respuesta por efectos dinámicos, tal como ocurrió con el puente de Tacoma, que muchos de ustedes habrán visto los videos, que colapsó hace muchas décadas atrás, pero no fue un error del proyecto, sino que el estado de conocimiento de este tema era muy precario y se aprendió mucho de ese colapso, que por suerte no cobró vidas. La rugosidad del terreno, el movimiento de las masas de aire, se ve afectado por la fricción con el suelo. Por tanto, la velocidad va a ser cercana a cero en contacto con el terreno y se va a incrementar con la altura hasta llegar a un valor que usualmente se lo denomina velocidad de gradiente. Para alcanzar ese nivel dependerá de las características del terreno y va a ser la velocidad gradiente a una cota más baja sobre el nivel dermal en un terreno llano. En un terreno no urbano va a estar a la altura intermedia, el valor de Bg, y en las zonas urbanas la velocidad gradiente puede estar entre 500 y 600 metros. Entonces, si medimos, trazamos una curva de frecuencias y velocidades, podremos observar que la curva tiene una cierta complejidad. Midiendo las velocidades con un anemómetro, entonces observaríamos el gráfico de abajo, instante a instante cambia el nivel de la presión y el signo, ¿sí? Puede cambiar también. Entonces, debido al carácter aleatorio de la acción del viento, es necesario contar con un número de datos importante en diferentes lugares durante largos periodos de tiempo. En general, estos datos se registran mediante anemómetros que brindan la variación de la intensidad del viento en función del tiempo. El de abajo es un gráfico de presiones de un anemómetro. Velocidades de viento, disculpen. Podemos diferenciar en el análisis dos modalidades distintas, una que se corresponde con la velocidad llamada media y otra con la velocidad denominada de ráfaga o instantánea. La relación entre ambas variables se denomina coeficiente de ráfaga. Se observa que la diferencia entre la velocidad instantánea y la media, el coeficiente de ráfaga, tiende a ser cada vez menor en la medida que tomamos lecturas a mayor altura, ¿sí? Desde el punto de vista estructural, dado que el estudio está orientado a evaluar las cargas que la acción del viento genera sobre la estructura, nos interesa evaluar fundamentalmente las velocidades de ráfaga. Para que la ráfaga genere efectos sobre la estructura, tiene que actuar sobre la estructura un cierto tiempo mínimo.
Entonces, las ráfagas que nos interesan no son las de máxima intensidad, sino son aquellas que generen los máximos esfuerzos en las estructuras. Estudiado este tema, se llegó a la conclusión de que las velocidades de ráfaga deben tener una duración no inferior a los 3 segundos. SIRSOC 102. Acá vemos curvas en donde en ordenadas tenemos velocidad en kilómetros por hora, en abscisas recurrencia, dos curvas lineales, velocidad de ráfaga en el mismo lugar y velocidad media. Observamos que, por ejemplo, para 20 años, la velocidad media en ese punto es menor a 90 km por hora y la velocidad de ráfaga es del orden de 150 km por hora. Periodo de recurrencia es el tiempo que va a transcurrir estadísticamente entre dos ráfagas de la misma intensidad. Se encuentra que a medida que aumenta la velocidad de la ráfaga considerada, también se incrementa el periodo de recurrencia. En este caso tomamos un periodo de recurrencia de 20 años. Cuando interponemos en el flujo del viento un obstáculo, ese flujo debe rodearlo y genera presiones sobre el mismo. La energía cinética del aire en movimiento se transforma en energía potencial de empuje sobre el elemento que hemos puesto adelante del flujo. La ecuación de Bernoulli, que supone que el aire es un fluido incompresible no viscoso, la energía cinética más la energía de presión permanecen constantes en cualquier punto, entonces tomamos dos puntos, uno alejado del obstáculo, el 1, y el o el 0 en correspondencia con el obstáculo. En el punto alejado del obstáculo, la energía total es P1, la presión, más un medio de V1 al cuadrado por la densidad del aire, la componente de energía cinética. En el punto en contacto con el obstáculo, si suponemos la velocidad nula, el total de energía es igual a P0. Entonces el incremento de presión sobre el obstáculo es igual a delta P, P0 menos P1, que no es ni más ni menos que un medio de la velocidad de la corriente al cuadrado por la densidad del fluido, en este caso es el aire. Ese es el incremento de presión sobre el objeto. Sobre la cara expuesta al viento, llamada barlovento, se generan presiones, en la cara opuesta al mismo, sotavento, se generan succiones. Ambos efectos se suman para actuar sobre la estructura generando un empuje. Sobre las caras laterales al flujo del viento se generan succiones hacia ambos lados. Las mismas van a depender de la geometría del objeto y de las relaciones de dimensiones del mismo. Entonces, esquemáticamente esto pasaría con un edificio en altura. Vemos el flujo del viento, la cara barlovento, presión, la cara sotavento no se ve, succión. Las oscilaciones transversales generadas por las succiones, que en algunas ocasiones y para algunas estructuras pueden generar efectos indeseables desde el punto de vista del confort. Sobre la cara superior se generan en general un efecto de succión, que en los edificios de hormigón armado no es determinante, pero sí pueden dar origen en las estructuras livianas como metálicas o premoldeadas a una fuerza de levantamiento que sea condicionante para el diseño, por ejemplo, de las columnas y las bases. Según la forma de los objetos que se interponen en el flujo de aire, pueden darse origen a perturbaciones que generen periódicamente vórtices y vibraciones paralaterales en la estructura y motiven la aparición de fuerzas transversales. Estos vórtices se denominan de von Karman. Acá vemos un gráfico, por ejemplo, un edificio de estructura circular y el efecto de los vórtices. En base a la vida útil prevista para la estructura, se debe adoptar entonces el periodo de recurrencia y de tal forma la velocidad de diseño. A modo de ejemplo, el reglamento SIRSOC 102-82, el antiguo reglamento en Argentina, definía beta 0 como aquella que tiene un periodo de recurrencia de un año, con picos de ráfaga con duración de 3 segundos medidos a una altura de 10 metros del suelo en exposición abierta, denominada rugosidad tipo 1. En la figura 4 del capítulo 5 del citado reglamento se trazan curvas de igual velocidad beta 0 expresadas en unidades metros por segundo. Por su parte, el nuevo reglamento 102-2005 en Argentina establece este mapa de velocidades y define la velocidad básica del viento como la velocidad de ráfaga para un intervalo de 3 segundos, como mencionamos, medido a 10 metros sobre el terreno en exposición tipo C. ¿Qué es exposición tipo C? Ya vamos a hablar después, pero es un terreno
tipo las adyacencias de un aeropuerto, ¿sí? En donde suelen estar ubicados estos aparatos de medición, o sea, totalmente abierto, asociado con una probabilidad anual del 0,02 de ser igualada o excedida, con un intervalo medio de recurrencia de 50 años. Este es entonces el mapa de velocidades actual de la República Argentina. Entonces, las condiciones de exposición del reglamento: exposición tipo A sería centro de grandes centros urbanos, como la capital federal, la ciudad de Córdoba, Mendoza, Rosario. Exposición tipo B sería áreas urbanas y suburbanas de edificios de menor altura. Exposición tipo C es terrenos abiertos. Y exposición tipo D es zonas que son costeras, o sea, donde la cara del edificio mira al mar y hay por lo menos 1600 metros hacia el mar sin obstáculos. Entonces, un edificio emplazado frente al mar puede tener su cara que mira al mar como zona de exposición tipo D, y las tres laterales pueden ser tipo B, porque está emplazada en una ciudad de no grandes torres, pero sí con edificios semejantes. O sea, el tipo de exposición puede variar según la cara del edificio y según el viento sople de un lado u otro. El reglamento hace la diferencia entre elementos constituyentes del sistema principal resistente a fuerza de viento, llamado SPRFB, de los componentes que soportan el cerramiento, ¿sí? Como la carpintería o la mampostería, cubiertas de paredes y techo SR. Siempre, naturalmente, las fuerzas sobre los sistemas de cerramiento pueden ser mayores que las del sistema principal. Asimismo, considera que el parámetro más importante que deriva de la permeabilidad del edificio, considera un parámetro que es fundamental para analizar la incidencia de las cargas y las presiones interiores sobre el edificio, que es el concepto de permeabilidad. Y hace una clasificación según el nivel de permeabilidad del edificio en construcciones abiertas, por ejemplo un tiglado metálico, donde hay columnas y techo nada más, y alguna marquesina frontal parcial, construcciones cerradas, totalmente cerradas, o construcciones parcialmente cerradas. Y define a las construcciones abiertas como aquellas que tienen un porcentaje de aberturas mayor o igual a un 80% en cada una de las paredes expuestas al viento. La distinción entre sistema principal y componentes que soportan el cerramiento obedece a que la máxima presión del viento, fíjense, a la izquierda tenemos un gráfico de presiones reales en un instante dado sobre un gran elemento de cerramiento. Como ven, la presión varía punto a punto y es totalmente errática. Ahora, si ese cerramiento es reducido, entonces es más probable que la máxima presión o una presión más elevada actúe sobre la totalidad del mismo. Por eso definimos una acción media sobre el conjunto y una acción media sobre un elemento de cerramiento mayor. Entonces, la distinción entre el sistema principal y componente que soportan el cerramiento obedece a que la extensión en superficie de las ráfagas de mayor intensidad son limitadas, y cuanto más reducido el elemento en estudio es, más factible que la ráfaga lo afecte en toda su superficie. Por lo tanto, la acción del viento sobre dos obstáculos de distinto tamaño, ubicados en el mismo lugar, va a ser diferente. Para cerrar esta primera presentación, porque tampoco me da más la garganta, les planteo este esquema de carga parcial y total según el CIRSOC 102-2005 para edificios de más de 20 metros, donde se presentan por lo menos caso 1, 2 alternativas, caso 2, 2 alternativas, caso 3 y 4, 2 más, o sea que tendríamos 6 variantes de carga para un edificio torre, en el caso más simple que sea simétrico. Si no lo es, serían el doble. Con lo cual hay una gran cantidad de combinaciones de carga a analizar y hay que tomar en cuenta ello, asociadas con D y L naturalmente. Bueno, gracias y hasta acá llegamos. Bueno, terminamos acá esta parte. En unos días voy a completar este video. Gracias a todos y si acaso les interesa el canal, nos ayudarían bastante suscribiéndose. Gracias, cuídense mucho.